Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más. Estamos aquí con este programa llamado Verdad y Vida, para disfrutar de estas riquezas de Cristo. Y como siempre queremos comenzar orando al Señor y poniendo este tiempo en sus manos. Así que, Señor, en esta mañana te damos las gracias. Estamos muy agradecidos a ti. Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Queremos ser realmente esos canales donde tú puedas fluir a través de nosotros. Por eso en esta mañana te pedimos que tú nos hables. Señor, háblanos. Oh, qué maravilloso de que tenemos un Dios que habla. Señor Jesús, aún te pedimos que tú limpies la atmósfera para que las ondas puedan fluir. Oh, y pueda llegar a muchos hogares donde realmente nosotros no podemos llegar, pero las ondas sí. Por eso, Señor, habla tú, libera tú realmente tu palabra. Señor Jesús, gracias que tus palabras son palabras de vida eterna. Señor, te amamos. Bueno, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana seguimos con el bosquejo número 4 de esta serie de mensajes, que son 6 mensajes, y el tema general era el espíritu de realidad. Qué maravilloso de que hoy nosotros mora el espíritu de realidad. Y el primer mensaje que estuvimos compartiendo, porque hemos compartido 3, hoy entramos en el 4, el primero se titulaba La realidad del espíritu. Dice que es la realidad del cuerpo de Cristo. Es decir, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el espíritu de realidad. Y en el mensaje 2 estuvimos compartiendo de que al tener el espíritu de realidad como el cuerpo de Cristo, necesitamos ser aquellos que viven, dice, vivir en resurrección para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese era el mensaje donde necesitamos vivir una vida en resurrección. Y el mensaje 3, el título era Está en la realidad del cuerpo de Cristo al vivir una vida orgánica en el espíritu mezclado y al ser conformado a la muerte de Cristo. Y ahora venimos al mensaje 4, que para realmente vivir esa realidad del espíritu del cuerpo de Cristo, vivir en esa vida mezclada y esa vida en resurrección, el cuarto dice, la compenetración para la realidad del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso de que hoy necesitamos ser compenetrados como un solo y nuevo hombre. Entonces voy a leer algunos versículos y ahora después ya entramos al bosquejo. Y el primer versículo que nos viene es 1 Corintios 12:24, que dice, porque el que en nosotros son más decorosos, dice, lo voy a leer otra, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero dice que Dios concertó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Señor Jesús, maravilloso. Y el 10:17, porque estamos hablando de compenetración, de mezcla, digamos, siendo mucho pero uno, nos viene aquí 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 17, que dice así, siendo uno solo el pan, vemos que el pan es uno solo, pero ese pan ha sido triturado el trigo para llegar a ser la harina y ser cocido y un pan, donde ya no puedes tú distinguir los granos, sino que hay una harina fina mezclada ahí para hacer ese pan. Qué maravilloso de que nosotros, siendo muchos, hemos llegado a ser un solo pan. Dice, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por eso también en Levítico, en el capítulo 4, dice, cuando la ofrenda presente sea una ofrenda de harina cocida al horno, ella será de flor de harina, torta sin levadura, mezclada con aceite, sin levadura. Qué maravilloso de que hoy esa masa, digamos esos granos molidos, que llega a ser esa harina fina,
es mezclada con el aceite. Y ese aceite tipifica el Espíritu. Señor Jesús, maravilloso. Y en Efesios 3:16 que dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y el 17, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Maravilloso. El 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido, estamos hablando de esa mezcla, de esa unidad, ese cuerpo bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por medio de la función de cada miembro en su medida. Aquí vemos que cada miembro de la iglesia, del cuerpo, tiene una función. Dice, de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para el crecimiento de sí mismo en amor. Así que, queridos hermanos, es maravilloso. Y ahora, aquí los hermanos han puesto los versículos de 1 de Corintios 13, porque todo habla en amor. Y como siendo uno el pan, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo. Y mira cómo lo que dice, nosotros necesitamos ser aquellos que nos soportamos con paciencia los unos a los otros y dejamos de vivir en nuestra vida natural, en nuestro ser caído, para vivir en el Espíritu. Pero para eso necesitamos, como dice aquí en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jacta, ni se hincha de orgullo. Señor Jesús dice que no se porta indecorosamente y no busca lo suyo, no se irrita y no toma en cuenta el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. 13:7 dice, todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oh, el amor nunca deja de ser. ¿Por qué el amor nunca deja de ser? Porque el amor es Dios mismo. Lo que nosotros hay es conveniencia. Pero cuando nosotros vivimos en este amor, es maravilloso. El amor nunca deja de ser. Pero, hermano, dice aquí, las profecías se volverán ineficaces. Y dice también, dice que y cesarán las lenguas y el conocimiento se tornará inútil. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en ese amor y fluye en esa vida, es Dios mismo a través de nosotros. Cesarán las profecías, las lenguas, y todo se volverá, dice, ineficaces. Cuando ese Cristo llega a ser un hombre maduro en nosotros, oh, ya es Cristo mismo hablando a través de nosotros. Bueno, entramos en el punto Romano 1 de este bosquejo maravilloso de la compenetración. Y dice así, la cumbre más alta en el propósito de Dios, en el plan de Dios, es la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad del cuerpo de Cristo es absolutamente orgánica, digamos, viviente, igual como nuestro cuerpo es orgánico, que fluye la sangre y se va renovando y se va distribuyendo todo a llegar por todas las células. Queridos hermanos, esta vida del cuerpo, esta realidad del cuerpo de Cristo es absolutamente orgánica. Por eso en Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Queridos hermanos, es maravilloso ver que esa ley del Espíritu de vida en nosotros nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y en Romanos 8:6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero nuestra mente puesta en el Espíritu es vida y es paz.
Señor Jesús, maravilloso de que hoy nosotros podamos tener ese espíritu mezclado en nuestro espíritu, el espíritu de Dios, el espíritu de realidad, para que fluya ese espíritu en nosotros. Romanos 8:10 dice, porque si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Qué maravilloso. Si Cristo mora en nosotros, dice. Y este versículo que viene ahora, Romanos 8:11, es un versículo muy animante, muy renovado, nos renueva realmente. Dice así, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Señor Jesús, ¿no es maravilloso esto? De que vivificará nuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en nosotros. Por eso en Romanos 12:4-5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice el 5, así nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, un solo cuerpo en Cristo, y miembros, cada uno en particular, los unos de los otros. Oh, queridos hermanos, esto es una palabra muy corta dentro de toda la Biblia, y dice los unos de los otros, los unos de los otros. Oh, cuánto necesitamos ser compenetrados y de que el Señor realmente nos revele esta realidad en particular. Y dice también, aquí ya en el punto Romano 2 entramos, es el punto Romano 1, punto Romano 2 dice así, dice, cuando hablo de el recobro del Señor, porque dice aquí el recobro del Señor, el recobro es lo que Dios desea. Dios desea un recobro. ¿Un recobro de qué? Un recobro de lo que realmente había en el principio en su corazón. Recobro quiere decir restaurar lo que en un principio ya estaba, pero que se había perdido. Por eso en Joel cuando dice, y yo recobraré, yo restauraré todo lo que el purgón se ha comido. Es decir, que el recobro no es una denominación, no es una organización, sino el recobro es lo que hay en el corazón de Dios, lo que Dios quiere lograr. Por eso dice aquí este punto, dice, el recobro del Señor, digamos la intención de Dios, el deseo de Dios, tiene como fin la edificación del cuerpo de Cristo. Por consiguiente, conocer el cuerpo, eso es el recobro apropiado del Señor. Eso es el recobro. El recobro es restaurar, recobrar lo que realmente se ha perdido. Y el Señor quiere cada día restaurarnos, recobrarnos. ¿O tú no crees que necesitamos ser restaurados? Y realmente donde los hermanos habitan juntos en armonía. Señor Jesús, donde realmente nos soportamos con paciencia los unos a los otros. Maravilloso. 1 Corintios 12:27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Muchos podrán decir, es que vosotros habláis mucho del cuerpo, de la iglesia. Es que ese es lo que hay en el corazón de Dios, que es lo que Dios quiere recobrar. Es el misterio. Cristo es el misterio de Dios, pero la iglesia, como dice en Efesios 3:4, es el misterio de Cristo. Leyendo, dice Pablo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio escondido que ha estado por los siglos. Y es la iglesia, que es el cuerpo donde los miembros bien entremezclados, fluye la vida a través de nosotros. Es maravilloso. Por eso aquí viene el versículo 4:16, lo hemos leído, de quien todo el cuerpo, bien unido, bien entrelazado,
por medio de todas las coyunturas y el rico suministro y la función de cada miembro en su medida, y la función de cada miembro en su medida causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Cristo sea el árbitro. Qué maravilloso de que hoy, en la vida de la Iglesia, en donde Dios está recobrando lo que hay en su corazón, es recobrado este versículo, y la paz de Cristo. Pero hoy, queridos hermanos, tenemos que ser realmente sinceros para que el Señor pueda hablar en nosotros. Muchas veces no hay paz entre nosotros, hay contienda, hay celos, y realmente eso tiene que desaparecer, porque la obra no es mía y no es tuya. La obra de la Iglesia, la obra del Señor, es del Señor. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y la paz de Cristo, dice, sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo, dice, fuisteis llamados a un solo cuerpo, dice, y sed agradecidos. Necesitamos realmente ser agradecidos a Dios. La letra A dice de este punto, Romanos 2, la Iglesia toma el cuerpo de Cristo, dice, como su factor orgánico. Sin el cuerpo de Cristo, la Iglesia carece de vida y es una mera organización humana. Eso no lo queremos nosotros. Queremos que sea un organismo viviente, donde el Espíritu de Dios fluye a través de nosotros. En 1 Corintios 1:2, este versículo, queridos hermanos, un versículo que todos tenemos que grabar en nuestros corazones y hacerlo vida, y que fluya en todo nuestro ser. 1 Corintios 2 dice, 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo pondría a la iglesia de Dios que está en Málaga. Dice, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús. Hemos sido santificados en Cristo Jesús, dice, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, termina diciendo el versículo el apóstol Pablo, dice, Señor de ellos y nuestro. No, pues muchas veces nosotros decimos, es nuestro Señor, no esta gente, no es aquello. No, el apóstol Pablo dijo, Señor de ellos y nuestro. Qué maravilloso de que este Señor también lo tienen los hermanos. Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene, dice, miembros son uno, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Cristo. Así también el Cristo. Maravilloso. Queridos hermanos, yo lo he dicho otras veces, yo puedo hablarte de muchas historias del Antiguo Testamento, de cómo realmente David fue un hombre realmente con un corazón de Dios y mató a Goliat, y ahí, digamos, avergonzó a la mayoría de los soldados del pueblo de Israel. Ahí un muchacho con una piedra, muchas cosas, pero qué maravilloso de que todo eso es una sombra de lo que hoy nosotros tenemos. Hoy tenemos la realidad dentro de nosotros. Por eso este mensaje, estos 6 bosquejos, el título general es la realidad del cuerpo de Cristo. Y hoy, como la realidad del cuerpo de Cristo, estamos en el mensaje 4, donde habla de la necesidad de ser compenetrados, de ser nosotros uno. Dice el 12:13, porque en uno solo, este versículo, es que cada versículo del que leemos realmente son unos versículos de mucho ánimo, de mucha edificación, de mucha revelación. Y dice, porque en un solo
espíritu. Es decir, que el espíritu que tú tienes y el espíritu que yo tengo, el espíritu de los hermanos, es uno solo. Por eso el cuerpo, siendo muchos miembros, es uno solo. Dice, fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos, dice, y a todos se nos dio a beber, no es de espíritus distintos, sino se nos dio a beber de un mismo espíritu. Oh, Señor Jesús, maravilloso, de un mismo espíritu. Por eso el versículo que leíamos anteriormente dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Maravilloso, Señor Jesús. La letra B dice, el cuerpo es el significado intrínseco de la Iglesia. El significado intrínseco de la Iglesia. Dice que sin el cuerpo la Iglesia no tiene sentido ni significado alguno. Al ver, porque el cuerpo es la realidad, digamos, donde vemos todos los miembros. La Iglesia podemos ver como algo universal, también como algo regional, también la podemos ver como la Iglesia local, pero realmente cuando vemos el cuerpo, vemos todos los miembros funcionando orgánicamente. Amén. Dice en Romanos 12:4, lo hemos leído antes, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Esto es algo maravilloso, el poder ver esto. En Romanos 8:16 aquí podemos ver cómo realmente la función del cuerpo, y lo vemos en el capítulo 16 Romanos, si eso lo leéis, ese capítulo es, ahí podemos ver lo que es la realidad de la vida práctica de la Iglesia. Mira lo que dice en Romanos 16:1, dice, os recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencrea. Pablo recomendaba a esta hermana. Qué maravilloso de que hoy hay un fluir en el cuerpo, que es lo que hablábamos de recobro. Dios quiere recobrar para que haya un recomendarnos los unos a los otros. El 14 dice, porque ellos arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Maravilloso. El 16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculos santos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Esto es lo que Dios quiere recobrar. Esto es lo que Dios quiere realmente, el Señor, restaurar todo lo que el enemigo ha quitado. Por eso hablábamos que recobrar significa volver a lo que en un principio se estaba viviendo. Dios había realmente, producido por medio de su muerte y de su resurrección. La letra C dice así. Aquí habla de los ancianos y de los pastores y todo eso. Dice, los ancianos, los pastores, los hermanos responsables en la iglesia, dice, deberían pastorearse unos a otros. Necesitan mucha comunión, mucha compenetración, mucha realmente, como dice aquí, dice de pastorearse, cuidarse unos a otros, porque lo que están coordinando, lo que tienen en sus manos es la grey de Dios. Es decir, que la iglesia es la iglesia de Dios y somos los miembros, la grey dice de Dios. Es decir, que lo que están en las manos de los hermanos responsables es lo que hay en la niña de los ojos de Dios, en el corazón de Dios. Por eso necesitan pastorearse los unos a los otros, dice, y amarse los unos a los otros, a fin de ser un modelo en la vida del cuerpo. Esto es fuerte. Queridos hermanos, realmente hoy el Señor necesita hermanos que sean modelos, hermanos que estén bien compenetrados, que se amen unos a otros para coordinar los asuntos de Dios.
También los hermanos responsables dice amarse unos a otros. Y sus esposas también necesitan amarse unas a otras, porque en otros casos siempre hay mucho celo, muchas contiendas y muchas veces vienen las muchas peleas y divisiones por causa de todos estos asuntos. Por eso los hermanos necesitan estar bien compenetrados, amándose unos a otros, las esposas también amarse las unas a los otros, y ellos también necesitan amar los hijos de los unos y de los otros, porque los hijos de nuestros hermanos deben de ser también nuestros hijos y deben dolernos también. Esa es la vida del cuerpo, esa es la vida de la iglesia. Si esta atmósfera, si este ambiente fluye a través de su cuerpo, de la iglesia, la gente vendrá a los pies de Cristo y Dios traerá como rebaño, dice. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? No se crece, ¿por qué? Porque no hay esta realidad. Pero gloria al Señor, no nos desanimamos, como dice. Antes bien, que el hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando de día en día, y porque el Señor va a seguir recobrando y restaurando y abriendo nuestros ojos para introducirnos en esta realidad. Juan 21:15 dice, entonces, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y entonces Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Hermanos responsables, hermanos, queridos hermanos, apacienta mis corderos. El Señor está diciendo eso. El 16 dice, y volvió a decirle la segunda vez, Simón, ponte tú tu nombre. Si tú dices que eres un hermano responsable o un pastor, un anciano, dice por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y Pedro le dijo, y le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le dijo, pastorea a mis ovejas. Pastorear es cuidarla con ternura, llevarlo a esos pastos ricos, darle ese rico alimento, ¿verdad? Y ahora viene otra vez el versículo 17, y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Y mira, a veces el Señor necesita repetirnos muchas veces esto, porque muchas veces somos muy ligeros de decir, sí, pero le pregunta la primera vez, la segunda vez, pero la tercera vez, dice Pedro, se entristeció al ver que le dijera la tercera vez, ¿me ama? Entonces ya Pedro ya le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta, pastorea, y aquí dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Por eso, bueno, voy a ver la hora que es. Bueno, voy a leer, me falta un minuto, voy a leer los versículos que viene aquí, porque viene otra vez los versículos de Primera de Corintios. Hemos estado hablando del amor y del cuidarnos con ternura y todo esto, ¿verdad? Dice de cuidar mis ovejas. Por eso el 3 dice otra vez, lo he leído antes, dice, el amor es sufrido. Dice, el amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no se jacta. No se hincha de orgullo. No es orgulloso y va, yo soy. Nosotros no somos nada ni nadie. Cristo lo es todo. Dice, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo cubre, todo lo cree. ¿Qué quiere decir que todo lo cubre? Porque muchas veces somos muy chismosos y chismosas, hablamos mucho más de la cuenta, pero nosotros tenemos que ser aquellos que nos cubrimos los unos a los otros. Igual como los dos hijos de Noé cogieron una sábana o un manto y se volvieron de espalda y cubrieron la desnudez del padre. Sin embargo, el hijo pequeño después fue maldecido. ¿Por qué? Porque descubrió, iba publicando lo que había visto.
Queridos hermanos y hermanas, nosotros hoy en la vida de la Iglesia, nosotros tenemos que ser aquellos que todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera. Cuando dice todo lo cree, muchas veces un hermano nos viene y nos dice algo, ¿no? Una hermana, dudamos o decimos, bueno, yo quiero creer lo que dice, porque lo que dice es verdad. Ahora que lo aplique o lo viva es otra cosa, pero nosotros necesitamos creer a los hermanos. Todo lo espera, todo lo soporta. Señor Jesús, el amor nunca deja de ser, pero como hemos dicho antes, las profecías volverá a ineficaces y cesarán las lenguas y el conocimiento se tornará inútil, porque dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Así que, queridos hermanos, qué palabra más rica, más alentadora para que nosotros podamos ser aquello, no que continuamente nos volvamos al espíritu, sino que permanezcamos en el espíritu para que sea el espíritu el que fluye a través de ti, a través de mí y a través de su iglesia. Sin que hago aquí un paro y escuchamos una canción y seguimos ahora después. Amén. Decía la canción, ven, ven, glorioso Salvador. Él está viniendo y creciendo en nosotros. Tenemos que orar, Señor, extiéndete en todo mi ser. Oh, venga a nosotros tu reino. El Señor creciendo y extendiéndose en todo nuestro ser. Él todo lo que está en nuestro espíritu, pero Él ahora quiere santificarnos por completo. Bueno, queridos hermanos, siempre recomiendo esta versión del recobro del Nuevo Testamento. Tiene 9.500 notas, un Nuevo Testamento de estudio. Es muy, muy disfrutable, de verdad, y muy revelador porque te abre la palabra. Qué maravilloso de que todos podéis tener una de ellas, de verdad. Y los enviamos gratuitamente y sin compromiso. Y también estamos enviando una colección de 7 libros. 7 libros muy edificantes y muy animantes. Te abre la palabra del Señor de una manera muy viva, de verdad. Bueno, y todo esto lo podéis recibir llamando al número de teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4@gmail.com. El 4 es en número. Muchos escriben y yo veo como el correo es devuelto porque escribe 4 en letra, pero es evida, evida, evida 4 en número @gmail.com.
También tenemos un número de teléfono de WhatsApp por si queréis preguntar, podéis, decir también lo que queréis. Y es el 637-87, 637-87-99-66. 637-87-99-66. Bueno, qué maravilloso, como decía después de la canción, de que el propósito de Dios es que Él quiere impartirse, infundirse, extenderse en todo nuestro ser. Y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo Él puede extenderse? ¿Es realmente eso? Cuando nosotros recibimos a Dios como el Espíritu, dentro de nosotros Él viene a morar a nuestro espíritu, porque el hombre es tripartito, tiene un cuerpo, tiene un alma y un espíritu. Y el cuerpo está relacionado con todo lo que es físico, el alma con todo lo que es psicológico, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Pero para lo espiritual tenemos el espíritu humano. ¿Qué fue lo que murió cuando el hombre desobedeció a Dios? Porque dijo que el día que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, moriría. Pero lo que murió fue el espíritu, fue ese contacto, esa comunión íntima que Dios tenía con el hombre en el huerto del Edén. Qué maravilloso de que hoy ese huerto del Edén hoy está en nuestro espíritu. Y el árbol de la vida que había en el centro del huerto del Edén hoy está en nuestro espíritu. Cristo como el árbol de la vida, lo podemos ver en Apocalipsis, que dice que al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida, yo le daré a comer del maná escondido, yo lo haré una columna en el templo de mi Dios. Entonces Él hoy mora en nuestro espíritu, pero Él no quiere quedarse en nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo ha sido transmutado, ha sido dañado, ha sido corrompido, nuestra mente, nuestro amor, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo. Y ahora lo que desea Dios es que Él quiere impregnarnos, saturarnos todo nuestro ser, desde el espíritu, toca nuestra alma y ahí está nuestra mente. Por eso dice en Romanos 12, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y también Efesios 4:23, y ser renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre. Entonces, realmente lo que está ahí también nuestra voluntad, porque el mismo Señor dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si el Señor, como el espíritu que da la vida, impregna nuestra alma, ya no haremos nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió. Y está ahí nuestro sentimiento. El Señor quiere impregnar nuestro sentimiento para no dejarnos guiar por nuestras emociones y por nuestro temperamento, sino por el Señor. Y quiere impregnar también nuestro cuerpo para que podamos expresarlo a Él. Y en 1 de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz, el mismo Dios que está en nuestro espíritu, dice, os santifique por completo, y todo vuestro ser, desde el espíritu, dice, alma y cuerpo. Qué maravilloso de que Él nos está saturando. Así que, queridos hermanos, por eso los versículos que hemos hablado antes sobre el amor, sobre Pedro, cuando el Señor le dijo, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, hoy en esta mañana nosotros podemos decir, Señor, tú sabes. Tú conoces nuestros corazones. Bueno, queridos hermanos, seguimos la letra D, que dice así. Si nosotros hemos de tener la realidad del cuerpo de Cristo, nosotros debemos permitir que Cristo haga su hogar en nuestros corazones. La realidad del cuerpo es la experiencia interior que tenemos de Cristo que mora, como hemos hablado antes, que mora en nosotros. Por eso Efesios 3:16 dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, para ser impartido, todo dice, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Él quiere impregnarnos con poder, con su espíritu en todo nuestro ser, con un propósito, dice el 17, para que Cristo
haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que podamos estar bien arraigados y cimentados en amor. Y el 16, el 4:16 dice así: de quien todo el cuerpo, bien unido, entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro, es decir, para que nosotros podamos estar bien entrelazados por todas las coyunturas, necesitamos un fluir, un rico, dice aquí, suministro, y ese rico suministro es lo que va a hacer, dice, y por la función de cada miembro en su medida, porque cuando Cristo se suple, se infunde su espíritu en nosotros y se suministra, entonces cada miembro va a funcionar a su medida, y esto es lo que va a hacer, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es decir, que el cuerpo se edifica a sí mismo en amor por medio del rico suministro que recibimos de la cabeza. Por eso dice Colosenses 1:20, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es esto? ¿Cuál es ese misterio entre los gentiles? Termina el versículo diciendo que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y dice Colosenses 3:4, cuando Cristo, nuestra vida, escucha, nuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Oh, queridos hermanos, yo quiero esto. Señor Jesús, nuestro ser está tan perdido, tan corrompido, nuestra mente está tan deformada, nuestros pensamientos, oh, cuántas cosas entran en nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Señor Jesús, en esta mañana te pedimos que tú nos impregnes. Queremos vivir esta realidad, Señor. Dice entonces cuando Cristo, nuestra vida, Cristo es nuestra vida en nosotros, cuando esta vida, hermanos y hermanas, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y dice el 3:15, y la paz de Cristo sea el árbitro. ¿Qué es el árbitro? En un partido de fútbol, por muchos famosos estos que hay, que inmediatamente que escuchan el pitito ese del árbitro, se paran. ¿Por qué? Porque algo ha ocurrido. ¡Qué maravilloso! De que Cristo dice, sea el árbitro en vuestros corazones. Señor, sé tú ese árbitro en mi corazón. Señor, aunque esté pitando continuamente, vuélveme a ti. Señor, quiero permanecer en ti. Dice, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. Necesitamos ser agradecidos. La letra E dice así: el Señor necesita, dice aquí, con urgencia, que la realidad del cuerpo de Cristo se exprese en las iglesias locales, a menos que haya una expresión sustancial del cuerpo, dice, escucha, dice, a menos que haya una expresión sustancial del cuerpo, el Señor Jesús no regresará. Así que, hermano, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Si tú no te pones bien aquí, si aquí nosotros no nos arrepentimos, si aquí nosotros no somos edificados, no creamos que vamos a traer a Cristo de regreso. Muchos piensan, a ver si Cristo viene y ya arregla todo esto. Sí, Cristo va a venir y va a venir por su iglesia edificada. Por eso, Él no quiere pelear con el enemigo. Él quiere que las criaturas que Dios creó a su imagen y semejanza, seamos nosotros los que peleemos con Él y realmente lo subyuguemos y lo expulsemos por medio de vivirle a Él y de que Él crezca en nosotros, este Cristo sea expulsado de aquí de la tierra. Así que, queridos hermanos, voy a leer otra vez este punto.
es muy rico. Es la letra E. Dice: el Señor necesita con urgencia que la realidad del cuerpo de Cristo se exprese en las iglesias locales. A menos que haya una expresión sustancial del cuerpo, el Señor Jesús dice que el Señor Jesús es cuando regresará. Así que qué maravilloso de que el Señor nos está advirtiendo, nos está animando, nos está volviendo a Él para que nos amemos, para que edifiquemos, para que Él fluya a través de nosotros. Efesios 1:22 dice: y sometió. Dice que Cristo sometió. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice el versículo 23: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, Señor Jesús. Por eso habla otra vez Pablo, de quien todo el cuerpo, bien unido. Perdona, muchos pueden decir, muy pesado, hablando siempre de muy bien unido, entrelazado, esto, pero eso es lo que yo necesito y es lo que necesitamos de verdad. Bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Esto es lo que causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. ¿A fin de qué? Dice, este es el versículo 5:27. Dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que ¿qué? Sino que fuese santa y sin defecto. ¿Qué quiere decir santa? Totalmente apartado para Él y sin defecto. ¿Qué quiere decir sin mancha? Tú ya sabes, cuando una novia va a casarse lleva un vestido blanco. Oh, qué maravilloso, que realmente ese día Él va a venir por su novia y va a estar sin mancha. Dice, y vuestro pecado será como blanca lana, blanca como la nieve. Y dice también, y sin arruga. ¿Qué quiere decir sin arruga? Yo estoy seguro de que un novio, cuando va a tomar a la novia, realmente no la va a ver con muchas arrugas, ¿verdad? Ve con un buen cutis, un buen resplandeciente, preciosa. Eso es lo que quiere. Dios ahora mismo nos está cortejando, nos está embelleciendo, nos está santificando, nos está purificando, como antes hablábamos, está santificando todo nuestro ser. Y entonces, como dice aquí el 5:27, dice, sin mancha, sin arruga, ni nada semejante, dice, y sin defecto. Quiere decir que Cristo se va a tomar a sí mismo en nosotros, porque cuando Él venga, vamos a estar saturados de Él mismo. Maravilloso. Porque dice el versículo 5:30, estos son versículos de verdad, muy animantes, muy alentadores, y esto tiene que hacernos de reflexionar y dejarnos, como se suele decir, de historia, y no dejemos de rollo, como dicen, ¿no? Mira lo que dice el 5:30, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, Señor Jesús. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¡Qué maravillosa! Su esposa se ha preparado, maravilloso. La letra F dice, el Señor necesita que los vencedores, Dios está llamando a que seamos vencedores, lleven a cabo el propósito de Dios, el plan de Dios y el recobro de Dios para tener el cuerpo de Cristo y destruir a su enemigo. Sin los vencedores, el cuerpo de Cristo no puede ser edificado, y a menos que el cuerpo de Cristo sea edificado, Cristo no puede regresar por su novia. Tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento cuando Dios ya hizo un llamado ahí en Gedeón y vinieron 22.000. Se dieron. Pero qué maravilloso
que dentro de esos 22.000 había 300 vencedores. Y esos 300 fueron los que llevaron a cabo la obra de Dios por los 22.000, por los otros 21.700 que no pasaron la prueba, que no eran esas vírgenes prudentes, en que velaban continuamente llenando su vasija de aceite. Queridos hermanos, tenemos que ser esos vencedores. Si tú lees las 7 cartas de Apocalipsis de las iglesias, él comienza diciendo: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Dios le está llamando a las iglesias, pero dentro de la iglesia Dios también tiene a unos vencedores que siguen al Cordero por donde quiera que va, unos vencedores que han sido lavados por la sangre del Cordero, unos vencedores que dice que vence al enemigo por el testimonio de la palabra. Oh, el Señor está llamando a esos vencedores que tienen un testimonio, donde, como hemos hablado anteriormente, los hermanos se aman los unos a los otros, las esposas de los hermanos se aman, los hijos de los hermanos son nuestros hijos. Eso es una vida de iglesia. Oh, queridos hermanos, qué ambiente, qué atmósfera celestial, Señor Jesús. Así que Cristo no puede regresar por su novia si no estamos preparados. Seguimos, dice el versículo 10 del capítulo 1 de Efesios, cuando dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el buen placer de Dios, según su beneplácito. Entonces el versículo 10 sigue diciendo, dice: todo esto es para el propósito y el plan de Dios, para que en la plenitud de los tiempos de hacer que en Cristo sea reunido bajo una cabeza todas las cosas, así la que está en los cielos como las que están en la tierra, así que los que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 3:10 dice: a fin de que la multiforme sabiduría sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No dice por medio de aquel hermano, por medio de aquel profeta, por medio de aquel evangelista, por medio de aquel, no. Hoy Dios quiere hablar como esos grupos de vencedores, como un solo y nuevo hombre, todos unánime, con una misma voz, con un mismo sentir, con un mismo parecer, con una misma hablar. Que por eso el apóstol Pablo en el versículo 10 de 1 de Corintios, él habla diciendo: os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que habléis todo, ¿qué? Una misma cosa. Una misma cosa. Dice, y que estéis perfectamente unidos. Maravilloso. Entonces, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? Dice: a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hoy muchas veces se aprovecha el hablar en los púlpitos para hablarle a esto, al otro, a aquel. Pero hoy nosotros, nuestro hablar tiene que ser a los principados y potestades. Queridos hermanos, oh, es maravilloso de que podamos ser aquellos que edificamos el cuerpo de Cristo. Dice el 12:11, aquí está lo de los vencedores, 12:11, dice: y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y despreciaron la vida de su alma hasta la muerte. El 19:7 dice: y gocémonos y alegrémonos y démosle gracias, gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Oh, qué maravilloso. Y a ella se le ha concedido de que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino, dice, es las acciones justas de los santos. No nos creamos que el lino fino, venga, no vamos, es las acciones finas de los santos. Cuando nosotros estamos realmente siendo compenetrados, entrelazados los hermanos, oh, estamos preparando la novia con ese lino fino. Dice que son las acciones justas de los santos. El 19:9 dice: y me dijo:
escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. Palabras verdaderas de Dios. Bueno, me quedan 3 minutos y leemos la letra G, que dice así: el recobro. El recobro. Ya sabemos que el recobro no es esto ni lo otro, sino el recobro es lo que hay en el corazón de Dios. Nosotros necesitamos estar en el corazón de Dios y necesitamos ser ese recobro, parte de lo que Dios está logrando y está recobrando lo que había en un principio en su corazón. El recobro del Señor consiste en edificar a Sión. Sión era ese montecito que había en Jerusalén donde se edificó el templo, el monte de Sión. Dice, edificar a Sión, es decir, a los vencedores como la realidad del cuerpo de Cristo, que alcanzarán su consumación en la nueva de Jerusalén. Así que, hermanos y hermanas, en la vida de la iglesia nosotros debemos de esforzarnos para alcanzar el Sión de hoy. Y leo estos versículos y dice, esto los mismos que he leído anteriormente, quiero leerlo otra vez. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso de quien todo el cuerpo, bien entrelazado, necesitamos estar y ser edificados. Por eso leo un versículo que leí hace un ratito en 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Málaga, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, en todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que ahora bien, hermano, nosotros que somos el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular, dice, eso lo dice en 27 de 1 Corintios 12. Apocalipsis, dice, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie, sobre el monte de Sión. ¿No es esto maravilloso? Y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Esto es un número simbólico aquí, realmente, Señor Jesús. Bueno, leo estos versículos 21, y dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido, dispuesta para expresar a este Cristo maravilloso. Así que Él está descendiendo y nos está embelleciendo. Queridos hermanos, si el Señor lo permite, pues estaremos el próximo lunes por aquí, compartiendo la segunda parte de este bosquejo, de esta compenetración que es lo que el Señor desea. Que el Señor os siga fortaleciendo, bendiciendo y saturando de todo lo que Él es en vuestro ser. Amén.